al Todopoderoso Creador que nos da la bella oportunidad de poder instruir, capacitar, adiestrar al hombre de Dios. Porque el hombre de Dios tiene que ser adiestrado en toda la buena palabra del Todopoderoso Creador. Damos una continuidad a toda esta serie doctrinal y entraremos hoy a la clase número 19. Hablaremos acerca del pecado. Y es tremendo poder hablar acerca de este tema, porque podemos ver hoy en día el estado en que el hombre está, podemos ver hoy en día el estado en que el hombre ha caído, el estado en que el hombre está caminando, el estado en el cual el hombre se está moviendo, porque podemos ver un mover de que el pecado cada día está llevando al hombre a distanciarse de Dios. Hoy podemos ver de que muy pocas personas ya creen en el matrimonio y ese distanciarse de Dios. Los valores de la familia, podemos ver que no se están enseñando y esto está llevando a que la generación sea una generación cada vez más rebelde, una generación que cada día está contraria a los principios de Dios. Las naciones están enseñando lo que es llevando al hombre desde la niñez a vivir contrario a la voluntad de Dios. Estos últimos tiempos estamos viendo un tiempo de anarquía, de rebelión en contra del Creador. Entonces cuando hablamos de pecado, hablamos de iniquidad, hablamos de maldad, hablamos del desorden en el sentido del rechazo de los principios mismos a la ley de la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, pero el pecado está destruyendo al hombre. Y no es fácil, porque cuando hablamos de pecado, hablamos de vivir a espaldas de Dios. Es que el hombre quiere hacer su propia voluntad y el hombre no quiere vivir en la voluntad de Dios. No quiere vivir en la voluntad propia a Dios, sino que vive en oposición a la voluntad que Dios tiene reservada para esa persona. Vivir en pecado es vivir en contrariedad a la voluntad de Dios. Vivir en pecado, mucha gente prefiere vivir en fornicación, prefiere vivir en adulterio, mucha gente prefiere vivir en homosexualismo, lesbianismo, mucha gente prefiere vivir en un mal vocabulario, mucha gente prefiere vivir en el odio, en la ira, en la rabia, mucha gente prefiere vivir en el robo, en pandillas, en banda, en brujería, en idolatría, y eso se está espaldas a Dios haciendo su propia voluntad. No podemos vivir en oposición a Dios. Queremos vivir siendo lo que es favorable y unido a la voluntad del Creador. El pecado es transgresión. El pecado es transgresión porque lleva al hombre a esquivar o cruzar un límite. Es lo que estamos observando hoy en estos últimos tiempos. Observamos que el hombre está rebasando los límites. Se están escuchando de pecados, de cosas a las cuales nunca se habían escuchado. Pero ahora vemos que se están cometiendo actos tan terribles porque el hombre está traspasando los límites. El hombre está traspasando los límites. El hombre está yendo mucho más allá de los límites. Es lo que el hombre está haciendo. Se está yendo y está pasando los límites. Y al pasar los límites estamos observando que cada vez más lo que es la juventud está muriendo prematuramente porque está traspasando los límites. Hoy en día el que sea mucho más malo, el que sea más cruel, el que sea más despiadado es la persona que más le tiene miedo, temor, terror, respeto en un barrio, en un pueblo, en una ciudad, porque es el más despiadado. Y es lo que podemos observar, cómo el hombre está rebasando los límites y está llegando a un término donde el pecado llega hasta el trono de Dios, y es cuando Dios trae juicio. Es tremendo poder ver lo que es el pecado. No es fácil ver lo que es el pecado. Sabemos que el pecado no se originó en Dios, el pecado se originó en el diablo, porque el diablo en el principio, el diablo en ese tiempo, él pecó, como dice Isaías 14, 12 al 15. Él se levantó, en él fue hallado iniquidad. Dios creó un ser perfecto, y ese ser perfecto
vemos que se rebeló en contra de la voluntad de Dios y Dios lo destronó. Y dice Jesús que él veía a Satanás caer como un rayo a la tierra. Y podemos ver que el pecado, estando en el diablo y aún contaminando a 3/3 partes de los ángeles, él buscó dañar la creación que Dios creó a imagen y semejanza de él, pues al hombre. Y la manera que él ideó fue una estrategia, como dice el libro de Génesis 3. Él buscó una estrategia de cómo hacer caer al hombre en el pecado. Cómo llevar al hombre al pecado. Y por eso vemos que Satanás buscó una estrategia y aprovechó que la mujer estaba sola porque el hombre estaba descuidado. Y cuando el hombre hay un descuido, mira todo lo que ocurre. Observamos todo lo que acontece. Y Satanás tomó el cuerpo de una serpiente y dijo: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de este árbol. Eva dijo: no, lo que Dios ha dicho es que podemos comer de todos los árboles, pero de ese árbol no podemos comer. Lo que pasa es que sabe Dios que si tú comes de este árbol, desarrollarás el conocimiento del bien y el mal, y entonces serás como Dios. Y la serpiente, mira, cuestionó a Dios, y la mujer se dejó llevar por el engaño de la serpiente. Satanás es el padre de la mentira, y él tiene al hombre bajo mentira, bajo la mentira, bajo el engaño. Y podemos ver hoy en día el estado del engaño, del pecado, hasta dónde ha llegado. Podemos ver cómo el pecado está destruyendo de una forma tan terrible. Luego la mujer tomó de ese árbol del bien y del mal, comió y dio a su esposo. Y luego que dio a su esposo, entró el pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la voluntad de Dios, dice Romanos 3:23. El pecado nos separa de Dios. Por eso podemos ver que el pecado original tiene origen en Adán, ese pecado que contamina toda la humanidad que está en Adán, ese pecado que contamina a toda la humanidad. Entonces entendemos que el origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. El pecado original describe que todos los hombres son herederos de la naturaleza pecaminosa. Y es lo que podemos ver, que todos los hombres son herederos de la naturaleza pecaminosa. Aún la misma María, la madre de Jesús, también era pecadora y era portadora del pecado original. Eso no existe que la Inmaculada, lo que es la Inmaculada Concepción, eso no existe. Igual María, la que fue madre de Jesús, fue madre de Jesús porque ya Jesús murió. Fue madre de Jesús porque ya Jesús resucitó y Jesús es Dios. Ella fue madre porque el Jesús físico que vino a la tierra a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Ya no es mamá del Jesús que resucitó en carne y hueso, que está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso y que ahora vive para interceder por nosotros de día y de noche. Entonces podemos ver de que este pecado original nos ha llevado a nosotros a heredar esa maldición que se llama el pecado. Y la única forma de acabar el pecado fue a través de la vida de Jesús. Porque el Hijo de Dios no tenía la naturaleza pecaminosa. Él nunca cometió pecado, ni nunca salió pecado alguno en él. Pero sin embargo decidió morir como un pecador. Él decidió tomar todos nuestros pecados, los tomó en su cuerpo. Y al haber tomado estos pecados, Jesús se separó del Padre. Y es la única vez en que el Padre y el Hijo se separan. Y luego cuando Jesús va a la cruz, Él toma todos los pecados en su cuerpo y los lleva a la cruz. Y al morir se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la ley levítica, en la ley del Antiguo Testamento, Dios mostró un sistema de leyes que dio en el libro de Éxodo, y que habla también Levítico, Número y Deuteronomio. Y esta ley Dios la habla, y era de que el sumo sacerdote era una persona elegida por Dios. En este tiempo era Aarón, y el hombre solamente podía llegar hasta el atrio, y en el atrio era donde se hacía el sacrificio del cordero, y el sacerdote podía entrar solamente al lugar santo, donde él llevaba, solamente el sacerdote o los sacerdotes podían entrar solamente al lugar santo. Y
Y una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Este cordero no solamente lo sacrificaba por él, sino también por todo el pueblo, y tomaba la sangre y la rociaba en el altar, y la rociaba también sobre todo el hombre, mostrando que este cordero solamente lo que hacía era cubrir el pecado, pero no borraba el pecado, no perdonaba el pecado. Y cada año el sacerdote hacía un sacrificio y entraba al lugar santísimo y llevaba para que Dios aceptara el sacrificio que ellos habían presentado ante Dios. Si el sacerdote tenía pecado, lastimosamente el sacerdote moría. Porque el sacerdote tenía una cuerda amarrada al pie y tenía una campana. Si no sonaba la campana, esperaban. Si ellos empezaban la cuerda y no se movía, entonces decían se murió. Entonces ellos jalaban la cuerda y sacaban al sacerdote muerto. Si el sacerdote estaba ahí vivo, él presentaba y Dios aceptaba el sacrificio. Este sacrificio presentado en la ley solamente cubría el pecado, pero no borraba el pecado. Pero ahora Jesús es el Cordero de Dios. Y este sacrificio fue presentado ante Dios, su cuerpo. Esta libación, esta expiación fue presentada ante Dios, su sangre. Esto presentó lo que fue un aroma agradable a la presencia de Dios. Por eso Juan el Bautista decretó: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús podemos ver de que Él presentó su cuerpo, su sangre ante Dios. Y Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Y por ende perdonó a la humanidad. Ya Dios perdonó al hombre. Pero si Dios perdonó al hombre, ¿por qué el hombre está así? Porque el hombre está en rebeldía, está en rebelión, está en iniquidad, está en pecado contra el Creador. Y se resiste en su naturaleza pecaminosa, se resiste a conocer, a buscar la voluntad del Creador. Jesús se presentó como el sumo sacerdote. Su ropa manchada de sangre se presentó como el Cordero, presentó su sangre. Dios aceptó todo esto. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, resucitó de todos los muertos. Ahora para interceder por nosotros de día y de noche, mostrando un Cristo resucitado en carne y en hueso. Es tremendo poder ver de que el pecado del hombre tiene solución. Jesús murió por todos los pecados. Por los pecados de un abusador de niños, por los pecados de un homicida, por los pecados de un brujo, de una prostituta, por los pecados de un drogadicto. Jesús murió por todos los pecados del hombre, para que el hombre pueda venir a Él. El hombre se pueda entregar a Él. Mira, hay un pecado personal. El pecado personal es el que se comete a diario. Mira, a diario pecamos, de palabra, o sea, de mirada, o sea, de estar oyendo cosas, o sea, con actitudes o gestos de la cara o una mala conducta. Hay pecado diario, pero el Espíritu Santo se encarga de redarguir el interior del hombre para que el hombre pueda ver cómo mira, cómo oye, cómo habla, cómo actúa y cómo está su andar y su caminar ante el Creador. El salmista David decretaba: Señor, examíname y pruébame y mira si en mí hay camino de iniquidad. Mira lo que decía David. Si David decía eso, ¿cuánto más nosotros tenemos que decir eso? Entonces el pecado personal es el que se comete a diario. Es transgresión a la ley de Dios, es rebelión contra el Dios creador. Entonces podemos ver que el pecado es una rebelión, una transgresión contra el Creador. Podemos leer lo que es 1 Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios. Todo el que peca viola la ley de Dios. Todo hombre que peca viola la ley de Dios. Entonces Dios no quiere que seamos contrarios a su ley. Dios quiere que seamos direccionados por el Espíritu Santo, que nos va a enseñar a agradar a Dios. Nos va a enseñar a amar a Dios. Nos va a enseñar a buscar de Dios. Nos va a enseñar a abrir nuestro corazón para así poder acercarnos en un corazón dispuesto que agrade, que ame, que busque, que adore, que exalte y bendiga al todo Creador. Es tremendo poder ver lo que es. El pecado tuvo su origen en Lucifer.
Dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da a la vida del hombre es vida eterna. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Cuál es el regalo de Dios para el hombre que acepta a Jesús como Señor y Salvador? La vida eterna. La vida eterna tú la recibes cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Cuando tú decides caminar en obediencia a Dios. Cuando tú decides renunciar a todos tus pecados y decides amar, creer y buscar al Creador. Romanos 6:23, porque ese es Romanos 6:23. A través de Adán el pecado entró en el mundo. Así que la muerte pasó a todos los hombres, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo entró el pecado al hombre? A través de Adán. Todos nosotros venimos de Adán, todos venimos de una misma sangre, que es la sangre de Adán. Y todos podemos ser redimidos a través de una sola sangre, la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Adán se contaminó con el pecado. Adán es el portador de la semilla, es el que porta la simiente, el semen, el esperma, el embrión. La mujer es la tierra. Y a través de Adán, mira, vino Caín, el que asesinó a su hermano Abel, vino Set. Y sabemos que Adán tuvo otros hijos, como dice el libro de Génesis, creo que es Génesis 4. Adán tuvo muchos más hijos y sabemos de dónde vino la esposa de Adán, la esposa de Caín. La esposa de Adán vino de su costilla, porque Dios hizo caer a Adán en un sueño, sacó una costilla y de ahí sacó una Eva y se la entregó a él. Los planes de Dios para con el hombre eran otros, pero podemos ver que acá se desvían los planes de Dios, aunque Dios no lo sorprende nada. Ya él sabía que todo eso iba a acontecer, ya él sabía que todo eso iba a pasar y todo el desorden que hoy en día estamos viendo, pero al final sabemos quién va a ganar y al final sabemos quién es el ganador: Jesucristo, que siguió públicamente a Satanás y a todos sus principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces el pecado tuvo origen en Adán y de Adán pasó a todos los hombres. ¿Cómo pasó el pecado de Adán a todos los hombres? A través de la sangre. En la sangre está el pecado. Un niño no es pecador, pero ya porta el pecado original. Porque podemos ver a veces la hipocresía de un niño de 2 años, a veces está de menos. Podemos ver a un niño que puede ir a una casa y tomar un juguete que no es de él y esconderlo. Y podemos ver actitudes de los niños que muestran. Y podemos ver que esa es muestra del pecado original. Esa es muestra del pecado, aunque la Biblia dice que el reino de Dios pertenece a los niños. Porque podemos ver una muestra del pecado original en la vida del hombre. Es tremendo en la vida de un niño. De ese pecado imputado, tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro. Es lo que Jesús hizo. Jesús tomó mi pecado, Jesús tomó tu pecado, lo tomó en su cuerpo y Él decidió pagar por ese pecado. Es como que yo tengo una deuda y tú dices, tranquilo, yo te pago la deuda. No, porque yo te debo. No, ya no me debes nada. Yo pagué tu deuda. Es lo que hizo Jesús. Ahora, ¿qué hago yo? Tengo que tener gratitud de seguir a Jesús, porque ya Jesús pagó por mis pecados. Cuenta de que había una subasta de esclavos y estaban subastando a una esclava y decían, bueno, la subasta empieza en $100. Uno dijo, doy 100, otro dijo, doy 150, otro dijo, doy 200, otro dijo, doy 300, otro dijo, doy 500. Pasó un general y este general, cuando pasó por el lugar donde hacían la subasta, él escuchó y se acercó y dijo, yo doy 600. Otro dijo, doy 650, él dijo, doy 700. Entonces ya ahí más nadie quiso nada y vendida la una, vendida las dos, vendida las tres. Listo. Él compró la esclava, le quitó las cadenas y la soltó. Se la llevó y le dijo, vete, eres libre. Pero yo digo, no, pero ¿cómo puede serme libre? No, así no es. Ya eres libre, vete. Y él se fue en su caballo. Luego de haber pasado varios kilómetros, notó como que alguien le estaba siguiendo de lejos. Él vino y se ocultó. Cuando él se ocultó, vio a la esclava que venía y le dijo, ¿por qué me estás siguiendo? Si yo te di la libertad para que te vayas y ya a tu vida normal, vete a tu vida.
Y ella dice, no, yo quiero servirte. Pero no, yo te hice libre, vete. Yo quiero servirte, pero quiero servirte voluntariamente, porque tengo agradecimiento de que tú me liberaste. Y así el hombre no tuvo oportunidad de dejarla, que ella anduviera con él. Porque es lo que hace Jesús. Jesús nos perdona, pero nosotros voluntariamente tenemos que seguirlo. Pero si no hay agradecimiento, entonces ¿cómo va a haber perdón de pecado? ¿Cómo va a haber una limpieza del pecado? Si el hombre va a volver otra vez a lo mismo y va a volver nuevamente a la esclavitud. Por eso la garantía para mantenerse libre del pecado es estar en Jesucristo, es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Es tremendo poder hacer todo esto. Entonces el pecado imputado es tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro. Dios Padre ahora ha imputado el pecado de los hombres que creen a Jesucristo. Y tomó este pecado, esta cuenta. Dios Padre ahora ha imputado el pecado de los hombres que creen en Jesucristo, y lo ha tomado y lo ha cargado a la cuenta de Jesucristo, quien pagó la cuenta por el pecado. La muerte en la cruz. La muerte en la cruz muestra algo de que ya Jesús pagó por todos nuestros pecados. Yo quiero que me perdone, voy a caminar a pie de tal lugar a tal lugar, voy a caminar de rodillas, yo voy a hacer tal cosa. No, tú puedes hacer cualquier manda, cualquier petición, como tú lo llames, pero eso no perdona pecado. Lo único que perdona pecado es que tú creas lo que ya Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Lo que sella la redención, la liberación, la salvación en el hombre, es que el hombre cree de que Jesús ya pagó por sus pecados. Jesús pagó por todos los pecados del hombre. Esto es algo muy importante. Jesús pagó por todos los pecados del hombre cuando él murió en la cruz del Calvario. Dios Padre imputó el pecado de Adán en su santo Hijo Jesucristo, quien nunca heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Su naturaleza santa nunca fue tocada por el pecado. Jesús nunca heredó la naturaleza de Adán. Su naturaleza santa nunca fue tocado por el pecado. Y sin embargo, mira que Él tomó todos nuestros pecados. Por eso el Padre se separó de Jesús, porque Jesús tomó todos sus pecados y Él enfrentó solo esta situación. Y una vez que murió, Dios aceptó el sacrificio por el pecado que Jesús ofreció al Padre como Cordero de Dios. Dios aceptó el sacrificio, esa expiación de la sangre, perdonando los pecados del hombre que creen en Jesucristo. Entonces podemos ver, pero el regalo que Dios da a la vida del hombre por medio de Jesucristo, Señor nuestro, es la salvación. Es la salvación eterna. Dios da un regalo muy bonito, y ese regalo es poder ver de que Dios perdona la vida del hombre. 1 Juan 3:8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para destruir las obras del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Por eso la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo que Dios ofrece a la vida del hombre es vida eterna. Y esa es la vida que quiere bendecir tu vida. Esa es la vida que quiere obrar milagros en tu vida. Sabemos que es un regalo muy grande que Dios da a la vida del hombre, y que el hombre ahora tiene que renunciar al pecado y decir: Jesús, yo quiero aceptarte a ti, porque quiero renunciar a mi pecado. Mi pecado me separa de ti, y solamente en ti habrá libertad en mi vida. Solamente en ti habrá sanidad en mi vida. Solamente en ti habrá liberación en mi vida. Por eso hay que renunciar al pecado y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de la vida. Repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Señor, ilumina mi interior para que así yo vea que soy un pecador. Perdona mis pecados, lávame, límpiame, purifícame. Te acepto, Jesús, porque tú pagaste por mi pecado en la cruz del Calvario. Llevaste mi pecado en tu cuerpo y lo clavaste en la cruz. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que tú nos das es el regalo de la vida eterna, creyendo en tu Santo Hijo Jesucristo.
Y creo en ti, Jesús, para recibir salvación, liberación y vida eterna. Te acepto y te recibo. Libérame, cámbiame y transfórmame. Porque te amo, te creo y te busco de todo corazón.